¿Cuál es el sabor favorito de la niña? Porque yo lo estuve trabajando. Entonces, ¿quién recuerde lo que la niña dijo 2 o 3 días después de que lo dije? Vamos a realizar memoria de trabajo. Está demostrado, ¿verdad? A nivel de neurociencia educacional que los mapas conceptuales, ¿verdad? El aprendizaje por proyectos que se utiliza actualmente muchísimo es un generador y un retenedor de conocimiento. Entonces, recuerden que nuestra prioridad es que el aprendizaje se mantenga en la memoria a largo plazo. ¿Verdad? Por eso de repente dicen, ay, estudié en la noche y todo para el examen, le preguntas en la tarde después del examen y no hay retención. ¿Por qué? Porque la memoria a largo plazo no se mantuvo. Vamos a trabajar control inhibitorio, es importantísimo, ¿verdad? Vamos a trabajar técnicas de repente de autorregulación emocional. Funciona muchísimo que durante el desarrollo del trabajo hagamos una pausa, ¿verdad? Que sea intencional, los vamos a levantar, vamos a mover nuestras manos, vamos a caminar un momentito por el pasillo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la atención concentración del cerebro cada 20 minutos debe como darle un botón de reseteo. Entonces, por eso se llaman las famosas pausas activas, pero siempre es importante conocer el origen de por qué. Después de 20 minutos es necesario como decir, uy, aquí un toquecito a ese cerebro y decirle, vamos a regresar. No se recomienda que sea más de 5 minutos, ¿verdad? Porque también cuesta que regresemos. Entonces, levantarnos de la mesa, mover las manos, poner una canción un momentito, ¿verdad? Y generar siempre durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje cómo actuar. Vamos a detenernos, vamos a pensar qué va a ocurrir. Ok, si nos levantamos, significa que vamos a regresar. O sea, darle siempre esa reflexión para poder darle intencionalidad. Tenemos que tener flexibilidad cognitiva, ¿verdad? De repente, súper bonito aplicar análisis de casos, ¿verdad? Generar debates, quién está a favor, quién está en contra, tienen que solucionarlo como equipo. Incluso el trabajo en equipo, ¿verdad? El trabajo colaborativo ha demostrado que genera capacidades increíbles de flexibilidad cognitiva, porque de repente yo trabajo con doña Lupita y yo tengo mi idea estructurada y doña Lupita tiene la de ella, entonces vamos a empezar a negociar hasta llegar a un producto porque tenemos que hacer una exposición. Entonces esa es la importancia. Ahora se demostró que es importantísimo el trabajo en equipo, el trabajo que sea de colaborarnos, porque va a generar muchísimas conexiones cerebrales, porque nos va a dar flexibilidad a ver el pensamiento del otro, bueno, analizar que esa idea es mejor, de repente no estar de acuerdo y también tener que demostrar de forma asertiva en mi control inhibitorio cómo le voy a decir a mi compañera, doña Lupita, que yo de repente no estoy de acuerdo con esa idea, que de verdad necesito que vayamos por otro camino. ¿Verdad? Y la planificación, se los dije, siempre es importante desde la neurociencia educacional que la persona docente haya realizado una planificación de cómo va a generar esos aprendizajes a nivel de memoria a largo plazo, ¿verdad? Tener metas semanales, uso de agendas académicas, ¿verdad? Tener anotado digitales, usar unas rúbricas clarísimas, eso es importante. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene un aprendizaje, pero no es una improvisación. Al contrario, si yo ya tengo claro cómo voy a desarrollarlo, puedo asegurarles que podemos generar un aprendizaje a largo plazo. ¿Qué dice la neurociencia educacional del aprendizaje significativo? Ya les dije, ¿verdad? Yo puedo estudiar hoy toda la noche, no dormir en la madrugada, seguir leyendo, hacer el examen, pero si me preguntan en la tarde no recuerdo nada. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que ese aprendizaje perdure, que se mantenga. Entonces, ya les dije, la prioridad es estimular las funciones ejecutivas, ¿verdad? Autonomía, por eso el trabajo en proyectos no lo permite, estar motivando a esa persona estudiante, ¿verdad? Siempre está intrínseca en cualquier aprendizaje la motivación. Yo les pregunto, y aquí sí quiero que alguien abra el micrófono, por favor. Si usted se esforzó muchísimo, hizo una exposición lindísima a nivel de docencia, a nivel de estudiante, como usted guste, y de verdad usted le puso mucho amor a ese trabajo, si usted de verdad se esforzó, estuvo practicando cómo lo iba a exponer, y usted llega y yo estoy y tomo mi celular
mientras usted está exponiendo. Y cuando termina le digo, no esperaba menos, yo voy a sentirme un poco desilusionada porque le puse muchísimo cariño a esa exposición. Pero si yo cuando la estoy haciendo recibo empatía y digo, bueno, le felicito, se ve su empeño, se ve su calidad educativa, se ve que usted vino preparado, ha sido un placer para mí escucharle, automáticamente yo voy a estar muy contenta. Entonces, es importantísima la motivación intrínseca, pero también incluso esa motivación, el yo haberle felicitado, el haberle dicho y agradecerle por esto, me va a permitir decirle, no obstante, me hubiera gustado que desarrollara tal tema de otra forma y me va a permitir asimilar lo que de repente necesito mejorar. Vean la importancia, primero motivé, pero eso no significa que yo no pueda hacer una sugerencia. Sin embargo, sí significa que yo tengo que tener esa motivación para poder tener una apertura a nivel cognitivo y emocional para poder hacer una sugerencia de mejora. Este impacto significativo, perdón, de aprendizaje significativo va a generar una comprensión profunda y, como les dije, duradera. Y reitero el ejemplo de los movimientos peristálticos. O sea, estamos hablando de 9 años a 17 años y se mantiene. Y entonces es muy interesante escucharla explicando qué son esos movimientos. Otro tema, por ejemplo, apasionante en el aprendizaje. eh, Aquí en Heredia, yo soy de Heredia, hay un profesor de estudios sociales que decidió vivenciar todos los procesos en el proceso de aprendizaje de estudios sociales. ¿Verdad? Los hace vestirse de la época, tienen que exponer vestidos de la época, representaron hace poco el billete de 5 colones como un proyecto estudiantil. Y esos estudiantes que ya egresaron, porque él tiene varios años de utilizar este método, cuando han regresado a visitarlo, todavía conversan de los temas que él desarrolló a nivel de aprendizaje sumativo, porque Costa Rica todavía tiene el sistema sumativo, ¿verdad? Que es el de pruebas, pero ese contenido se mantuvo. Cuando yo logro tener una comprensión profunda y generar un aprendizaje significativo, puedo transferirlo a otras personas. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Eh, Logramos en mi centro educativo llevar un panal, ¿verdad? Un panal de abejas con el vidrio, estuvimos trabajando y desarrollando todo el tema, los chicos crearon su propia abeja en el hogar, cada uno la traía, tenía que aportar una idea. Durante todas las semanas estuvo trabajando intrínsecamente el tema de las abejas, ¿verdad? La importancia que ellas tenían para el planeta. Y lo más interesante del estudio, porque fue un estudio de neurociencia educacional, era a la salida, ¿verdad? Nos manteníamos algunas docentes a la salida y escuchábamos, ¿verdad? En el trayecto cerca del centro educativo, cómo los niños iban contándole a la abuelita, a la mamá, a los hermanos, en general, todo el tema. Se acaba. La segunda prueba que hicimos fue que a la semana siguiente se les dio pan con miel, ¿verdad? Dentro de Panea está el famoso pan con miel. Y ellos estaban recordando, entonces durante toda la merienda estuvieron hablando del conocimiento que ellos habían adquirido sobre las abejas. Ahí hay una transferencia clara de un aprendizaje. La práctica educativa, ¿verdad? A nivel de docentes tiene que ser de integrar metodologías activas, ¿verdad? Ya el docente que está al frente en la pizarra, que solo copia y las filas se ha acabado. Nosotros como docentes tenemos que empezar a tener esa reflexión, ¿verdad? Analizar, ok, ya sé cómo funciona el cerebro, ¿verdad? A partir de las emociones hay un aprendizaje significativo, entonces, ¿cómo voy a emocionar a estos chicos? ¿Cómo voy a estimularlos? De repente voy a enseñar sumas, entonces que tengan material manipulable, ¿verdad? Ya no se llama material concreto, sino es manipulable.
y generar un espacio de bienestar emocional. Antes creíamos que entre más cargábamos el aula de adornos, más murales poníamos, más cositas colgaban de los techos, era mejor. La neurociencia educacional viene a decirnos que el bienestar emocional es aulas bien pintadas, pero limpias. Entre menos estímulos externos hayan, más capacidad de control inhibitorio y de mantener la atención se da. Entonces, de repente puedo tener grupitos de 4, ¿verdad? La neurociencia educativa nos recomienda la interacción social, somos seres sociales para poder desarrollar un aprendizaje significativo. Entonces, esto viene a cambiar toda la idea de la educación que nosotros tuvimos cuando éramos niños. La función de nuestro cerebro a la transformación educativa. Nuestro trabajo siempre va a ser estimular las funciones ejecutivas, reitero, la autonomía, la motivación y la capacidad crítica del estudiantado. Siempre el estudiante es el actor principal. Nuestra función es que él logre asimilar el conocimiento, pero ¿cómo? A partir de la forma en que él lo logra. Entonces, por eso yo voy a tener un montón de metodologías a la vez. Entonces, de repente fuimos a explorar ahí en la zona verde de la escuela qué encontramos. Entonces, a uno le llamó la atención la textura, a otro el olor, ¿verdad? Al otro le llamó la atención el desplazarse. Entonces, estoy utilizando la misma función de aprendizaje, pero cada estudiante la está asimilando de forma diferente. Vamos a promover la comprensión profunda y duradera de los contenidos académicos. ¿Tenemos que seguir dando contenidos académicos? Sí, pero nosotros vamos a generarlos desde otra perspectiva. Entonces, vamos, como les dije, a hacer un debate. El debate es increíble, verlos cómo ellos van desarrollando, generar muchísimo trabajo colaborativo dentro del aula, ¿verdad? Y esto incluye el respeto a la neurodivergencia, ¿verdad? Desde el DUA se considera la neurodivergencia como algo enriquecedor. ¿Verdad? No vamos a ser segregadores, sino inclusivos. Por ejemplo, eh, algo lindísimo que hicimos en mi centro educativo, y lo digo porque yo también soy educadora y me encanta. Yo trabajo con ciencia fonológica desde, por ejemplo, la división de sílabas, pero con brincos. Entonces, digo la palabra, el chico brinca, está muy emocionado esperando la palabra porque, y hay marcas en el suelo, y entonces, camiseta, hay movimiento, hay emoción, y son buenísimos después en división silábica. Entonces, 4, ¿cuántos brincos dice? Entonces, incluso en la tarea viene practicar en la casa por medio de brincos o saltos, como quieran decirle, ¿verdad? Tenemos que adaptar nuestro lenguaje a la comunidad en la que nosotros estemos trabajando, la división silábica. Y vieras que es súper significativo, ¿verdad? Entonces usted los ve a veces brincando, hay unos que dicen, brincan y sacan los deditos, otros los van contando mentalmente, otros dicen K, 1, mi, 2, C, 3, ta. Es súper interesante este proceso. Hay que fomentar esa transferencia de aprendizajes a contextos reales. Yo siempre los invito a contextos reales. Ahorita voy a darles un ejemplo de esto. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, o sea, yo puedo traerles una hojita con el cerebro, pero no es lo mismo, ¿verdad? Que ustedes lo puedan ver, que vean que aquí lo tengo en la cámara, que lo estoy moviendo muy lentamente, e imagínense lo enriquecedor que fuera que yo se los vaya pasando y ustedes lo puedan sentir y puedan describir. Es duro, ¿verdad? Suena, es pesado, ¿verdad? ¿Qué es? Entonces ya en mi mente estuvo por todos el sistema somatosensorial y voy a recordar el cerebro. La práctica educativa debe integrar, como les dije, metodologías activas. Por favor, aunque parezca redundante, porque eso también les quiero decir, está demostrado a través de la neurociencia educacional que el cerebro necesita la repetición para poder asimilar. Entonces, otro neuromito era que, por ejemplo, entre más sumas haga, más vas a ver. Si la persona estudiante no comprende, por ejemplo, una suma, debe hacer la misma, 5 más 7. No, entonces con material manipulable puede hacer en una pizarra donde él vaya escribiendo, pero siempre 5 más 7, porque lo que importa es el mecanismo. Una vez que él comprenda el mecanismo, no importa los dígitos que sean. Entonces, poner y poner y poner y poner sumas no es lo recomendado, sino asegurarnos que él comprenda el mecanismo.
Cuando hay un aprendizaje y yo logro asimilarlo, voy a tener un bienestar emocional, una felicidad, voy a generar endorfinas, nuestro cerebro se va a llenar de neurotransmisores que son positivos. Y si yo estoy emocionado, voy a querer aprender más. ¡Wow! Lo lograste, súper. Esa suma está correcta, muy bien. Y uno se siente emocionado más. Yo considero que incluso adultos, el hecho de sentir, mira, lo hiciste súper, o mira, estamos aquí para apoyarte, todavía en adultos nos genera muchísimas emociones, un bienestar. Imagínense en niños y en personas estudiantes adolescentes todavía más. Aquí viene el tema más importante. Las emociones está demostrado desde la neurociencia y aplicado a la neurociencia educacional que influyen directamente en la atención, en la memoria y en la toma de decisiones del estudiantado. Les voy a dar un ejemplo. Me gustaría escuchar si hay alguien que haya visto los famosos película de los Avengers. Sin temor, necesito que alguien me diga. Yo la vi. Usted la vio, Sí. ¿verdad? Excelente. ¿Cuál vio? Cualquiera, dígame cuál. Y es que son varias, entonces he visto varias. Ah, súper bien. Bueno, ¿cuál es su nombre? Ana Meneses. Doña Ana. Bueno, Ana, le voy a decir Ana. Mucho gusto, Andrea. Ana, le voy a Gracias, un hacer un placer. ejemplo. Dígame de todos los superhéroes, ¿cuál era el que usted decía, uy, qué guapo que es ese? Bueno, en Guapo, el Capitán América. El Capitán América. Muy bien, Ajá. entonces descríbame el traje del Capitán América, más o menos. Y ¿Qué color era? parecía la bandera de Estados Unidos, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál era la cualidad que él tenía como superhéroe? Y ahí principalmente era como la fuerza, la protección con el escudo, eh, pegaba grandes brincos. Yo me imaginaba como que un abrazote de ese hombre. Muy bien, muchas gracias, Ana. Ese es la médula que yo quería llegar. Ana puede describirme perfecto al Capitán América porque le llamó la atención. El haberle llamado la atención el Capitán América va a generar que haya un aprendizaje que va a mantenerse en su memoria. ¿Verdad? Y podemos seguir hablando acá. Ana, a mí el que más me encantaba era Thor. Entonces yo realmente casi no le puse tanta atención, pero le puedo hablar de Thor. Y yo puedo desarrollar un montón de ideas sobre Thor. Por ejemplo, a mí me encanta biología. Siempre me gustó en el colegio biología. Entonces, esa asignatura yo le prestaba más atención que al resto porque me encantaba. El profesor tenía una forma de darla increíble. Me iba muy bien, pero había que hacer unos problemas de probabilidades y yo recuerdo que a mí me encantaba hasta hacerlos en la casa porque yo tenía esa motivación, esa emoción positiva hacia la asignatura. Entonces vamos a asociar este mismo ejemplo del Capitán América a las emociones, a cualquier aprendizaje. Si yo me siento motivado, voy a querer estar ahí, voy a querer aprender, voy a querer aunque hayan retos. Profesora, te comparto algo así rapidito. Claro, con todo gusto. Muchas gracias. Fíjate que yo tengo estudiantes que están ya en el colegio, bueno, van creo para quinto. Y ellos, algunos de ellos siempre que me ven me dicen, niña, nunca olvido la célula. Y cuando yo la vi con ellos, yo hice una célula que se comiera. Entonces yo hice gelatina, llevé una parte central que era una gomita redonda y entonces le dije que era el núcleo, unas gomitas que parecían gusanitos y le dije que eran las mitocondrias y todo eso. Le puse leche alrededor de la célula y le dije que esa era la protección, la membrana, ¿verdad? Bueno, todo lo hice así. Y ellos dicen de que nunca pudieron olvidar ese aprendizaje, solo para Pues, compartir. Ana, ese es el ejemplo más claro de lo que yo estoy exponiendo el día de hoy. Más bien, muchísimas gracias por hacer ese aporte tan valioso. La emoción de ver un aprendizaje diferente, porque usted pudo traer la imagen de la célula o dibujarla en la pizarra y solo exponerla. Ese es increíble, yo lo he visto, ¿verdad? Donde la van formando, también a veces la hacemos en rompecabezas, donde ellos lo van creando, ese aprendizaje se mantiene. Un ambiente emocional positivo dentro del salón de clases va a favorecer esa neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de crear nuevas conexiones cerebrales para el aprendizaje. Las emociones negativas
que son intensas, por ejemplo, como la ansiedad, el temor, estar frustrado, van a bloquear ese proceso de razonamiento y de aprendizaje. No va a permitir que esa información se retenga. Entonces, eso es importantísimo. El ambiente dentro del salón de clases es importante. Reitero, ¿cómo mejoro esto? Siempre con interacción. Metodologías activas que permitan la interacción social. Somos seres sociales, que incluso se ha perdido mucho por el celular, pero antes cuando no teníamos el dispositivo móvil, hasta en las paradas de los autobuses la gente se hablaba, porque somos seres sociales. El rol docente ha cambiado, ya les dije, no es el que sabe todo, es el que está al frente con la pizarra y es el que da clases magistrales, eso ya no existe, ¿verdad? Es el docente que más bien está atento y reconoce que Lucía aprende con movimiento, que Pedrito es muy habilidoso con sus manos, que Juancito le gusta tener material manipulable y entonces yo formo esa capacidad de poder cómo generar un aprendizaje que nos funcione a todos y va a generar un clima emocional positivo que va a promover esa seguridad, ese sentido de pertenencia dentro del salón de clases, estimula el aprendizaje y hay confianza incluso, como les digo, para decir no entendí o para tener que yo poder decir no es lo que yo esperaba, podríamos haberlo hecho mejor. Educar emocionalmente es enseñar a sentir, a pensar y a actuar con equilibrio. Las emociones son importantes, no solo la alegría, es válido estar triste. Es más, hay un estudio que demuestra que cuando tenemos una situación que genera un problema para nosotros, hay mayor conexión cerebral porque tenemos que generar una solución. Entonces no siempre es la alegría. De repente, como les digo, cuando hay situaciones difíciles en nuestras vidas, es donde más tenemos que, la gente dice, ponga esa cabeza a trabajar, es donde más tenemos que decir, ok, estoy en esta situación, necesito analizar esto, necesito hacer esto, que sería lo mejor, y hacemos planes. ¿Verdad? También a veces cuando vamos a ir a pasear, ¿qué digo yo? Bueno, ya viene enero, qué lindo, la playita. Bueno, pero tengo entrada a clases, entonces voy a planificar cuántos días puedo, cuánto presupuesto tengo, llevo la comidita, ¿no? Si me alcanza para dos comiditas en una sodita o toda esta planificación es por las emociones. ¿Cuál es el objetivo? La playa. Bueno, a mí me encanta la playita, entonces yo digo, ay, qué lindo, si voy a ahorrar y voy metiendo en ese chanchito porque a mí sí me encanta la playita. O de repente, ay, no, mira, tal situación no pasó como yo esperaba, vieras que yo quería tal y tal cosa y estoy un poco desanimado, pero entonces mi cerebro empieza a generar soluciones sobre. Y eso es lo más importante. Vamos a generar motivación, ¿verdad? Despertemos la curiosidad. La curiosidad es una de las estrategias educacionales más importantes y enriquecedoras que tenemos, ¿verdad? Generar esa curiosidad, hacer un reto y generar autonomía, que el estudiante sea capaz de aprender por él mismo. Yo voy a explicar de repente cómo es un mapa conceptual, verá cuáles son las ideas más importantes, pero el mapa de Emanuel no es igual al mapa de Adrián, el mapa de Adrián no es igual al de Lucía o el de Andrea, porque antes, ¿verdad? Teníamos que tener lo mismo todos. O de repente vamos a pintar todo la flor roja. No, yo voy a dar una flor y la mía es de margarita, la otra flor que yo dibujé es una rosa, la otra es un girasol, pero el concepto está claro. Y vean qué interesante, voy a retomar el ejemplo que me dio Ana, ¿verdad? De la mitocondria, qué palabra. ¿La recuerdan? ¿Por qué? Porque fue significativísimo ver a esa maestra formándola con comida y tal vez escogió comida que nos encanta a todos. Yo hubiera querido comerme esa célula con gelatina. Imagínense qué bonito sería haberlo vivido dentro del salón de clases. Nosotros tenemos que trabajar desde la neurociencia educacional para estimular esa autoeficacia, esa autoeficiencia, ¿verdad? Tener claro que yo soy importante, pero que yo tengo que aprender que mi mapa es importante porque es la base de lo que me va a servir de las ideas para yo en casa repasar. ¿Verdad? Recordar que es perseverante, les dije, el cerebro trabaja por repetición y aprende por repetición. Un ejemplo clarísimo de esos, los que manejamos, ¿verdad? Tuvimos que ir a practicar y a practicar bueno, en el caso mío yo me acuerdo que eran las noches que yo era cuando ya no podía y me decía a mi esposo, vamos a practicar un rato. La práctica famosa, dice este dicho, hace al maestro. Entonces, si nosotros explicamos de forma significativa, estamos fomentando la autonomía de ese chico en el hogar, va a generar esa perseverancia de practicar para poder mantener ese aprendizaje.
Este no le voy a dar mucho asunto porque ya lo dije, ¿verdad? Siempre retroalimentar primero de manera positiva y oportuna. No es que tengo que cargar, ¿verdad? Somos muy dados a cargar excelente y lo hiciste súper bien y qué bueno y me alegra mucho y que no. De repente vamos a dosificar y podemos iniciar con periodos cortos, pero poder alargar esa retroalimentación positiva. ¿Verdad? De repente, una vez al día le digo, excelente, lo estás haciendo muy bien. Bueno, después cada día, estoy muy orgullosa. Estos 2 días hemos trabajado de esta y esta forma, estoy muy contenta. 3 días después, bueno, o el viernes, quiero decirles que toda la semana estuvimos haciéndolo súper bien. Me siento muy contenta. Lo hicimos porque somos un equipo de trabajo, ¿verdad? Y eso va a generar siempre mantenernos. Un ejemplo súper lindo de las emociones es cuando uno está enamorado. Cuando uno está enamorado, ¿verdad? No ve nada, nada está incorrecto, ese es el hombre de los sueños o la mujer de mis sueños. ¿Por qué? Porque el cerebro solo ve lo positivo, ¿verdad? Por eso dicen que el enamoramiento dura solo 3 meses, después ya empezamos a ver cosas y se supone que si después de ese tiempo mantiene la relación es porque ya vamos a empezar a conocernos. Así es el aprendizaje de un enamoramiento. Yo primero voy a dar lo positivo y después voy a hacer el área de mejora. Recordarles, como les dije, que el cerebro es plástico. ¿Qué significa esto? Que se puede adaptar. Antes se creía que solamente las neuronas se generaban cuando uno era pequeño y era adolescente. Ahora se ha demostrado a través de la neurociencia que podemos generar nuevas conexiones neuronales durante toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, esa capacidad que tiene él para modificarse, pero ¿cómo se modifica? Con la experiencia. El aprendizaje se da cuando hay una experiencia. No es lo mismo que yo les diga a los chicos, 1 litro son 4 cuartos. A que de repente yo me tome una lechita, lave bien el cartón y lleve lechitas, una lechita pequeña. Y entonces lleno en agua y les digo 1, 2, 3 y 4. Lo vivenciaron. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Cuántas cajitas de 1 cuarto caben en esta 1 litro? Y pasamos y lo ven, wow, eso va a ser un aprendizaje significativo y va a generar conexiones. Experiencias multisensoriales, ahorita les voy a dar un ejemplo, entonces no voy a hablar ahí. Sí quiero que quede claro que nosotros no tenemos inteligencias, no tenemos inteligencia visual ni inteligencia auditiva, eso es un neuromito. El cerebro trabaja multisensorialmente, o sea, el sistema de los 5 sentidos integrados se llama somatosensorial y se activa el aprendizaje, lo hace a la vez. Yo no puedo conectar solo lo visual que está aquí atrás ni lo auditivo que está acá, sino que es un todo, ¿verdad? Él no trabaja por partes, él trabaja por una conexión. La única forma en que se comunican los dos lóbulos es por el cuerpo calloso que está acá, ¿verdad? Y él nos va a permitir siempre, si yo tengo a través de varios sentidos, la información va a consolidarse. Les recomiendo en todos sus planeamientos siempre generar canales visuales, ¿verdad? Que es el primero, el auditivo, el kinestésico táctil, ¿verdad? Para generar una compresión más profunda. Y va a ser duradera, reitero, como la mitocondria o como la célula que la compañera explicó. Si yo tengo un ambiente educativo que es multisensorial, voy a favorecer esa atención sostenida porque estoy usando todos los sentidos a la vez. Permítanme, voy a quitar el micrófono porque quiero toser. Gracias. Voy a mm, desarrollar la memoria de trabajo y voy a generar creatividad, que la creatividad se traduce en neurociencia educacional en consolidación. ¿Por qué? Porque yo voy a estar imaginando, conectando, creando y el aprendizaje asegurado es significativo. La integración sensorial nos va a permitir combinar todos los sentidos, ¿verdad? Y generar nuevas conexiones. La importancia a nivel de conocer la neurociencia educacional es que tenemos que generar nuevas conexiones o ampliar las que ya hay. Nosotros vamos a conocernos actualmente o ahora como un diseñador de experiencias. Ya no somos el docente que todo lo sabe y vamos a transformar la información en vivencias significativas y voy a darles un ejemplo. Voy a mostrarles lo que yo tengo por acá. Permítanme. Y voy a moldearlas. Les voy a decir,
Me encantaría que me digan qué tengo en la mano. ¿Qué tengo? Alguien que me lo diga. Una hoja Una de hoja. plátano. Una hoja de plátano, puede ser de plátano. ¿Quién dijo que era de plátano? Yo, ¿Quién es yo? Sorchil. Ok, Xochitl, una hoja de plátano, ¿cómo es la textura? Mm, es un poco suave, Ujú. como con las Y, rayitas, por, las venitas. ajá, y voy a ser flexible, ¿verdad? La voy a mover. Ahorita en la Ajá. cámara, pero de repente si estuviera en el aula la paso y permito que la puedan tocar, que la puedan oler. Se mueve, uy, ya la rompí y es válido romperla, qué torta. Y adivinen qué pasa a partir de esta hoja. Ustedes no se imaginan. Y traigo el factor sorpresa. Ustedes no saben lo que yo tengo aquí. Voy a moverlo. ¿Suena? ¿Alguien lo oye sonar? Sí, No, no suena. no Lo suena. que Entonces, tengo ¿qué adentro sonido? no está sonando. Ah, no, era la varillita. Huele, huele como dulce. Sí, huele como dulce. Voy a introducir la mano. Hoy lo que estoy tocando es un poquitito duro por fuera, pero uy, es pegajosillo por dentro y huele dulce. ¿Alguien sabe lo que yo tengo aquí? ¿Alguien puede adivinar lo que yo tengo aquí adentro? Y Parece los un chicos, chicle lo que dijo. parece un chicle, pero acuérdense que lo estamos asociando a esta hoja que Xochitl dijo que era de plátano. Es parecidillo al plátano, pero no es plátano. Banano. Huele ¿Tiene dulce, muy bien. Y lo un fruto? saco Ajá, un banano. y lo voy a pelar. Y voy a introducir, por ejemplo, el tema de la alimentación saludable. Y voy a describirlo. De repente los chicos me lo van a describir, lo voy a pasar, de repente coordiné el comedor y hay de merienda un banano. Eso es un aprendizaje significativo, que me costó traer un bananito y una hoja, este es del patio de mi casa, pero va a generar una conexión importantísima y un aprendizaje significativo. Entonces, chicas, hasta aquí mi participación. No sé si hay un caballeros. Muchísimas gracias. Estoy para servirles si tienen alguna consulta. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Andrea. Por acá, bueno, había una compañera, creo que era Sorchil, por cierto, que nos decía que el profesor Jonathan es el profesor de estudios sociales que Es correcto, contaste. Jonathan Ajá, Arce. Ujú. sí, dice que fue profesor de él en la universidad y que sí, excelente. ¿Verdad? Nos han consultado, Andrea, si pueden tener acceso al material, a la exposición. Con todo el gusto. Yo no tengo ningún Perfecto, problema. Es un placer para mí poderlo compartir. muchas gracias. Entonces, recordarles que por favor completen el formulario de asistencia porque así nos quedan sus correos electrónicos y se les puede compartir la presentación. De igual manera, nos preguntan si la grabación. Entonces sí, se les puede compartir el enlace. Lo único es que, bueno, tuvimos un pequeñín problema de que no nos enredamos quién la ponía a grabar, entonces la grabación empezó un poquito después, pero este, ahí está toda ya el resto sí también se les puede compartir. Hay una, Elki nos dice que excelente, que ella es partidaria de las aulas con paredes limpias, aulas recargadas, demasiado ruido visual, ¿verdad? Eso fue un comentario cuando vos hablaste de eso, ¿verdad? De la importancia de que las aulas no tengan como muchos estímulos distractores ni estén muy cargadas a nivel visual. No sé si alguien más tiene pues algún comentario que pueda abrir micrófonos
compartir tal vez también alguna de sus experiencias en este campo, como lo hizo Ana cuando nos comentó su estrategia con la célula. No sé si puedo hablar. Claro. Claro. Buenas noches, porque antes no dije para todos. Excelente esta capacitación. De hecho, que todo, no sé por qué, pero como anillo al dedo a mi persona, ¿verdad? Porque yo funciono mucho así. De hecho, que a mí me cuesta mucho memorizar y no soy para nada de lógica. Y en el colegio, el profesor logró ver en mí que sí logré desarrollar la parte memorística de una forma que él le llamaba espectacular, según él, por el hecho de que yo me aprendía hasta los puntos y coma y números de página y el lado donde estaba la palabra y en el lugar. Entonces yo volcaba los ojos al revés, decía él, como en blanco, y me decía él, Sor, ¿usted se acuerda en dónde estaba tal palabra? ¿En qué página? Y yo, volcaba los ojos en blanco y le decía, sí, en la parte de arriba, en la derecha, aquí, allá. Dice, esto, y empezaba a leerle la hoja tal cual era. Y me decía, wow, ¿cómo lo hace? No lo sé. Pero yo lo empecé a desarrollar de la forma en que cuando eso vivía en una zona rural, entonces mi casa quedaba eh, a 100 metros un puente, entonces un río. Entonces yo caminaba esos 100 metros para atrás y para adelante, repitiendo y repitiendo y repitiendo. Veía el paisaje porque lógicamente era una finca, entonces estaba rodeada de mucha naturaleza y así logré desarrollar esa habilidad. Que sí cuesta, pero yo me recuerdo en muchas cosas porque yo lograba, mira, lo asociaba, en ese momento sonó tal pájaro, o el perro ladró, o pasó Julano, o así, entonces lo asociaba con cosas así. Y siento que siempre yo no me aprendo los nombres de los lugares ni de las personas, sino que los asocio a alguna característica. Entonces, eso como que le ayuda a uno para poderle enseñar al estudiante. Al menos a mí me gusta que mis estudiantes hablen y que coman en clase. ¿Por qué? Ya, porque yo siento que ellos se sienten libres y no se sienten oprimidos, que no son buenas conductas para muchas personas, pues ya y no, pero para mí yo lo veo natural, porque yo aprendí así. Entonces, no sé, esa que usted dice, los brincos, me parece muy excelente y se acopla a mi persona. Ese era mi aporte. Torchil, muchísimas gracias y quiero aportar algo importante. El cerebro aprende con movimiento. Por eso el hecho de desplazarse, el hecho de poder brincar, el hecho de poder, como les dije, tocar, moverme, bueno, vamos a tener la hoja aquí, vamos a venir, vamos a ir haciendo fila, ver a la autorregulación. Yo me esperaré en la fila, pero también estoy emocionada porque voy a tocar esta hoja. Lo que no quiero es que la cámara se me pierda. Bueno, aquí está la hojita. Es el movimiento, lo que usted explicó, la capacidad de asociar, ¿verdad? Yo lo asocio a algo significativo. Bueno, yo asocié tal aprendizaje al sonido de tal pájaro. Yo asocié a tal persona con que yo iba viendo tal y tal cosa que me interesaba. Entonces, esa es la capacidad de mantener la información en la memoria a largo plazo. Muchísimas gracias por su participación, muy asertivo. Y quería contestar una doña Lupita que pude Claro. ver en el chat. Ajá. La asesora de inglés, ¿verdad? Que hace la consulta de las imágenes. Recuerden que podemos tener, no es que no podemos tener una imagen, lo que pasa es que lo que no tenemos que tener es cargado. De repente, si yo tengo a la par del apagador una palabra como light, ¿verdad? Entonces la veo todos los días y la veo todos los días, mi cerebro está trabajando y de repente voy a asociar y voy a saber qué luz, ¿por qué es luz? Porque está a la par del apagador. Entonces, tal vez la asesora se refería a eso, a esas conexiones. Yo también expliqué que el estudiante dentro de su casa puede tener tres imágenes y las va exponiendo. Entonces va explicando, por ejemplo, Mesopotamia, que es tan difícil, ¿verdad? El tema de Mesopotamia, pero tiene imágenes, o Egipto, ¿verdad? Que tenía sus faraones y entonces tengo las imágenes y yo voy explicando si las necesito.
Lo que no es cargado de murales y de adornos y de figuritas, eso es lo que no se recomienda en el proceso de neurociencia educacional, pero palabras claves podemos tenerlas. Y es importante tenerlas. Y de repente tengo 5 palabras claves alrededor del aula, cambié una. Les aseguro que después de un tiempo, ¿verdad? Y cuando cambié, algún chico va a decir, esa palabra es nueva, pero no cambio todas, voy cambiando una, después voy cambiando dos. Es un proceso cognitivo importante. Hay otra consulta que nos dice Mitzi. Buenas noches, me gustaría su opinión acerca de cómo organizar el tiempo lectivo para generar aprendizajes significativos y lograr cumplir con los programas educativos. Bueno, es que esa es la pregunta del millón, diría yo. Bueno, dentro de nuestro centro educativo que hemos tratado de ir flexibilizando el proceso a neurociencia educacional, lo que hemos hecho es integrar. ¿Verdad? Integrar, no ver ciencias como solo o español como solo, sino que de repente vimos la experiencia del banano, la traigo otra vez aquí, ¿verdad? Vean todo lo que traje la hojita, tenía una sorpresa, los chicos tuvieron que adivinar el olor del banano, lo palparon, ¿verdad? A veces va a quedar puré, porque no pretendo que se lo coman, sino que lo toquen, ¿verdad? Voy a tener toallitas, esto ya lo hicimos, pero de repente vamos a trabajar que dentro del proceso de todo lo que trabajamos de alimentos saludables, pueden hacer una pequeña redacción. Entonces yo estoy trabajando ortografía, estoy trabajando estructura de ideas, estoy trabajando el párrafo, un montón de conceptos integrados. Pero también les voy a ser honestas. Hay momentos en los que todo el programa no puede terminarse y en el caso de Heredia no conozco otros, los asesores han sido muy claros que usted puede dejar una adenda, ¿verdad? En su planeamiento que de repente por actos cívicos, por congresos, por X o Y cosas no podemos concluir, pero sí les aseguro que si el aprendizaje es significativo e integrado, podemos tener bases sólidas para poder generar aprendizajes en el futuro. Entonces, esa sería la recomendación que yo doy y ojalá que algún día los programas se enlacen Ujú. con el proceso real de aprendizaje significativo. Pues esperemos que así sea, ¿verdad? Y que cada vez más em, se vaya a tomar más docentes y sobre todo pues a nivel de las esferas del Ministerio de Educación, pues vayamos haciendo esa integración con las neurociencias educacionales. Y empoderarnos, doña Lupita, Ujú, perdón, pero esto sí es claro. importante. No sé los que hemos hecho el proceso para alta dotación, ¿verdad? Ujú. Hay unos un montón de papeles que llenar, pero viene uno sobre inteligencias múltiples. Nosotros desde el centro educativo, nosotros hicimos un documentito, ¿verdad? Que anexamos donde explicábamos por qué eso era un neuromito, cómo funcionaba el cerebro, y les quiero decir que la regional tuvo una muy buena actitud, nos permitió entregar los papeles sin tener que llenar ese dato, ¿verdad? Pero siempre, como les digo, no desde la perspectiva que yo tenga, sino con bases y fundamentos para poder defender nuestra idea. Entonces, es un neuromito, ¿por qué? Porque el cerebro trabaja como un todo. Ujú. ¿Verdad? El sistema somatosensorial es el que va a asumir, lo explicamos bien en una hojita, tampoco fue una tesis, ¿verdad? Fue una hojita bien redactada, la firmó nuestro director de ese momento, la firmé yo y la encargada del equipo técnico que analizaba y nos lo recibieron sumamente bien. Entonces también podemos hacer cambios importantes a nivel de las altas esferas si nosotros empezamos a empoderarnos. Claro. Unido a esto, Ana Meneses nos comenta que no solo los programas, sino la evaluación también, ¿verdad? La que hablabas que sigue siendo muy sumativa, ¿verdad? Por otra parte, hay un comentario, dice mi profesor de sexto grado de la escuela, hace más de 30 años nos puso a operar un sapo real, vivo. Hasta la fecha, no se me olvida su corazón parecido a una fresa. Y cuando nos reunimos nuestros compañeros de escuela, siempre recordamos esta experiencia. No sé si fue un gran aprendizaje o un trauma por el sapo, pero nunca se me olvida. Bueno, yo diría que las dos, ¿verdad? Sí. El aprendizaje es significativo, 30 años después lo recuerda, qué es lo que el profesor quería, pero tal vez un poco crudo que fuera real y estuviera vivo. Ahorita tal vez lo haríamos de plástico, haríamos las partes y las podríamos integrar. Igual, hay otra consulta que nos dice que a nivel de preescolar,
¿Cómo haríamos con lo de los espacios pues no tan cargados? Pues es lo que pienso, ¿verdad? Si solemos tener muchas imágenes en las paredes. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Fue aplicada en mi centro educativo, entonces esto sí es con mucha propiedad. Nuevamente, yo creo que el conocimiento es poder, ¿verdad? Se citó a la asesora, se le explicó, ¿verdad? La importancia de por qué no teníamos nuestras bases. Las compañeras tienen unos ambientes muy limpios, se pintaron las paredes de celeste, ¿verdad? Que es un color que da calma. Y las mesas están absolutamente limpias, por supuesto, si hay estantes donde tienen materiales, pero se tiene lo más limpio posible y no ha generado ningún problema, ¿verdad? No hemos tenido ninguna dificultad en permitir cuando han llegado a hacer las observaciones, se les explica, ¿verdad? Desde la neurociencia educacional es esto, esto, eso, y ellas la tienen puesto en su planeamiento y no ha generado ningún problema. Sí se ha podido hacer y se ha potenciado el aprendizaje de una forma significativa. ¿Por qué? Claro, Porque, perdón, ya hay más atención. claro. Ella comenta que cómo se equilibraría si es necesario las reglas del aula, las palabras para familiarizar a los niños con el léxico, que cuando se ve un tema, el cuerpo humano, por ejemplo, ¿verdad? Es que fue un segundo comentario, entonces, por eso Ok, nosotros lo que hicimos fue utilizar una pared, un espacio de una pared determinada y ahí es donde, por ejemplo, ponemos las reglas, pero nosotros no las pegamos. ¿Qué hicimos? Tenemos movibles, entonces se repasan todos los días, ellos las observan, las vamos diciendo, pero no tenemos que tenerlas pegadas, sino que entonces les recordamos. Incluso eso es importante porque estimula la capacidad cognitiva. ¿Cuál era la regla apenas llegamos? Verá, saludar, pero entonces las repasamos, pero no tenemos que tenerlas siempre visualmente. Usamos, por ejemplo, esta canastita y le ponemos aquí los lápices. Entonces, el letrerito va acá y entonces no tiene que estar siempre puesto en las paredes. Y cuando tenemos que pegar, por ejemplo, se desarrolló el tema de la familia, los chicos trajeron una exposición de su casa, había un espacio donde se colocaban los carteles, pero entonces de los 5 chicos vamos a cambiar, ahora siguen los de los otros y entonces fuimos rotando, pero solo hay un espacio y ya ellos se acostumbran que es ahí donde se pega, no tiene que estar por toda el aula. Esa sería una solución. claro, muy bien. No sé si alguien más que quiera hacer algún otro comentario o alguna otra consulta. Estoy volviendo a compartirle la encuesta de satisfacción para que también, por favor, no la completen. En el chat está el enlace al formulario. No sé si puedo yo otra vez. Sí, claro. Es que con respecto a lo que dice la compañera Elke de las paredes, a mí me pasa algo. A mí no me gusta salir y ir al centro a hacer mandado así, de tiendas, todo eso, porque hay mucho color, mucha saturación en las paredes y mucho movimiento con respecto a la gente. Cuando yo llego en aula y veo exactamente eso mismo, como si estuviera en medio mercado, ¿verdad? Y yo me siento así, entonces me empiezo como a sentir que me ahogo, como que me asfixio, como que me incomoda eso, ¿verdad? No sé si es por mi condición y no, pero a través de lo que yo he experimentado y he vivido, puedo aplicarlo y comprender a muchos de los estudiantes que cuando los he tenido, ¿verdad? Porque yo digo, si yo me siento así, puede ser que alguno otro lo sienta. Entonces evito eso, utilizo rincón de lectura o un armarito, donde tenga rompecabezas o material de apoyo didáctico, ya sea matemática, cosas así que ellos puedan manipular y no esté tan recargado. Solo me gusta colocar así las normas de clase y lo de los cumpleaños. Y se acabó por esa saturación. No sé si a los niños también les sucede. Claro, ¿verdad? Estamos en un mundo cargado o sobreestimulado, ¿verdad? Recuerden que todas las personas que idearon las plataformas digitales están haciéndolo para que nosotros nos sintamos sobreestimulados. Y di un ejemplo súper claro.
llegar a un aula cargada es como estar en, ¿verdad? ¿Dónde escojo? Como ir al mercado. Muy bonita la asociación que hizo, ¿verdad? Me hablan por aquí, me dicen por acá, se oye el autobús, ¿verdad? Entonces yo soy una persona neurodivergente, ¿verdad? De repente tengo déficit atencional, desatento y entonces de ahí, estoy cargado y me estoy leyendo todo lo que expusieron hace 13 meses, ahí lo tienen pegado yo así y la docente está de repente trabajando y ya yo me extravié de la información que tenía que dar. Entonces está demostrado que incluso para la neurodivergencia es importantísimo esos ambientes limpios. Usted tocó un tema muy importante, de repente el ruido ya es suficiente. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi escuela. Mi escuela, tenemos una carretera principal al frente y detrás el tren. Imagínense la contaminación sónica que genera eso. No, tendría Y que voy usar a cargar audífonos tras de porque eso me mi muero. clase, ¿verdad? Una compañera puso unos cortinas de arcoíris, color de arcoíris, entonces roja, verde, amarilla, fue algo increíble, ¿verdad? Los chicos sobreestimulados, ¿verdad? Cuando cambiamos cierto, o hicimos ciertas adaptaciones porque ya tenemos algo en contra, ha generado muchísimo mejor capacidad emocional de los chicos para autorregularse. Andrea, quería ver si vos podías referirte un poquito a el uso de los dispositivos, ya sea celulares, pantalla, Claro. la exposición que están teniendo nuestros niños tan continua y tan prolongada, cómo eso afecta y qué pasa a nivel del cerebro y qué podemos hacer, ¿verdad? Como docentes en este tema. Perfecto, eso es importantísimo. Muchas gracias, doña Lupita. Yo les voy a explicar desde la neurociencia educacional. Recuerden que el planeta se mueve por dinero, eso es lo primero, ¿verdad? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Eh, en el cine se hizo un estudio, ¿verdad? Un estudio de mercado y se puso a parpadear en la parte de abajo el logo de Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, yo estoy viendo la película y abajo estaba el logo. Esto demostró que el 30% de las ventas aumentaron en el consumo de Coca-Cola. De repente yo tomaba Squirt y por este subconsciente, ¿verdad? De estar viendo, tiritando el loguito, yo la pedía. Ocurre lo mismo con los dispositivos móviles. Se creía que estas generaciones eran nómadas digitales, ¿verdad? Esos chicos que manejaban muchísimo la tecnología. La neurociencia ha demostrado que se ha perdido entre el 30 y el 40% de la materia gris del cerebro. ¿Por qué? Porque ya no tienen capacidad de análisis. Y se ha demostrado en otro estudio que eso es muy importante. No es lo mismo que yo vea, por ejemplo, Facebook en la computadora y yo tenga que mover un mouse. Me desconecto más rápido de la red social si tengo que mover el mouse que si tengo en el dispositivo y tengo que scrollear. ¿Verdad? Porque solo tengo que mover un dedo para estar viendo lo que me interesa, ¿verdad? Y eso está hecho para crear adicción. Entonces, a nivel de cerebro, las mismas partes que se activan si yo soy un consumidor de cocaína se van a activar para ser adicto a las redes sociales. Las redes sociales están hechas para crear adicción. Hay un estudio importantísimo en adolescentes que demostró que ellos estudian, ¿verdad? Con el teléfono y el sonido de Snapchat va a generar que yo necesite estar. Y fueron 10 minutos que estudié la asignatura y cuando me di cuenta tenía 2 horas en Snapchat y no lo sabía. Creí que pasaron 10 minutos. Están hechos para generar adicción, para generar, ¿verdad? Porque eso genera dinero. Pero entonces yo les digo a los papás, ¿usted le daría cocaína a su hijo? Todos contestan que no. Cuando les enseño la imagen de que el área cerebral se enciende igual cuando hay cocaína como cuando hay una adicción a los dispositivos, ha mejorado muchísimo el que el papá lo regule. ¿Cuál es mi recomendación? Si yo hago una reunión de padres, les demuestro esto y como les digo, empecemos así, ¿usted le permitiría a su hijo consumir cocaína? No, ¿por qué? Porque es mala, porque crea adicción, ¿verdad? Los papás empiezan a decir, entonces, ¿por qué le permito tener esto a los 4 años, a los 5? El cerebro genera adicción a la dopamina. ¿Y qué es la dopamina?
satisfacción. Un ejemplo muy rápido. Yo subo una foto ahorita de esto y la subo dando la capacitación, soy una crack o me salió malísimo lo que yo quiera escribir. Pero entonces yo sé que la subí y entonces empiezo a tener la notificación en Instagram o en Facebook. Y ya entonces yo entré porque tengo un like. Y eso hay una recompensa inmediata. Hay un chispazo de dopamina. Y ya no tengo dos, sino que tengo tres. Otro chispazo. Y yo puedo estar cenando con mi esposo, pero el celular, ay, la subí, ay, me subió, ay, mira, fulano me dijo, me puso like, ay, la felicito, uy, no me gustó, uy, eso, positivo o negativo en redes sociales genera una adicción a la dopamina, que es una satisfacción inmediata. Por eso no subimos cuando tenemos problemas en las redes, porque nadie nos daría likes. Y los likes generan, es así, es un chispazo. Acuérdense de este sonido. Así hace el cerebro cada vez que recibe un like, cada vez que veo algo que me satisface a nivel de tecnología. Entonces, si nosotros no lo combatimos, vamos a seguir perdiendo la materia gris del cerebro, que es la capacidad de retener. En la época mía no existían los celulares cuando era niña. Yo me sabía los teléfonos de todos mis compañeros, del que me gustaba, de mis papás, de mi casa. Yo actualmente a veces hago entrevistas a los papás y digo, ¿cuál es su número de teléfono? Niña, espérese un momentito, es que todavía no me lo sé. ¿Por qué el celular ya no nos está generando esto? Y ChatGPT todavía, o cualquier inteligencia, ¿verdad? Está haciendo que no tengamos la capacidad de análisis. No es mala la inteligencia artificial, pero bien usada. Yo tengo que tener el conocimiento para poderlo aplicar. Pero si yo digo, contésteme esto y no tengo idea, estamos perdiendo esa capacidad de nuestro cerebro de generar conexiones. Entonces, sí es importante, mi recomendación, hablen con los papás, explíquenles la importancia, la asociación de que es una adicción. El cerebro no distingue que esa adicción a cocaína con respecto a que es adicción a una red social. ¿Verdad? Obviamente los efectos de la cocaína a nivel de organismo, sí, pero yo estoy hablando de el efecto que tiene a nivel de cerebro. Se encienden las mismas áreas de adicción y genera una adicción a la dopamina, que es estar feliz, ¿verdad? Y es este chispazo. Cada like me genera esto. Y es donde tenemos que tener cuidado. Eso es lo que tendría que aportar. Muchísimas gracias. Muy claro, muy puntual y no dudo que va a quedarnos muy, muy presente la forma también, el consejo que nos das de cómo abordar el tema con los papás de nuestros estudiantes e incluso a nivel de familias, ¿verdad? También a nivel personal con nuestra familia. Entonces, bueno, agradecer muchísimo a las personas que nos acompañaron el día de hoy. Queremos recordarles que ha sido la segunda de un ciclo de 3 charlas que estamos impartiendo desde el proyecto que se desarrolla de la maestría en psicopedagogía y la cátedra de principios y prácticas inclusivas del bachillerato en educación especial, centros educativos amigos de la S es Escuela Ciencias de la Educación. Y agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Em, es una forma de acercarnos a los centros educativos, a ustedes docentes, tanto Andrea como yo seguimos trabajando en aula y sabemos la necesidad tan grande que hay en las instituciones de estos espacios y por eso es que estamos pues acercándonos, ¿verdad? Recordarles también que de hoy en 8 las esperamos y que agradecemos si también pueden invitar y motivar a compañeros de sus centros educativos para que también puedan acompañarnos. Es una charla interesantísima, al igual que la de hoy, el manejo de crisis conductuales desde el trabajo colaborativo. Va a estar a cargo de la máster Katia Arce, que también tiene muchísima experiencia en este tema. Es el de hoy en 8, miércoles 5 de noviembre a las 6 de la tarde, para que ojalá pues nos puedan acompañar. Agradecer, Andrea, por tu
por tu tiempo, por esta facilidad y este encanto con el que transmites todo tu conocimiento. Y los esperamos de hoy en 8, si Dios lo permite. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por permitirme compartir. Ha sido un placer y estoy para servirles en todo momento. Gracias. Recuerden, por favor, completarnos la encuesta de satisfacción, que es la evaluación de la charla. Si no han completado también el formulario de asistencia para que nos queden registrados sus correos y podamos hacer el envío de la presentación y el enlace a la grabación. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Gracias. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.